Presidenta, primero, con el buque que llegó a Tamaulipas, además de combustible, ¿usted nos confirma si también venían armas? No tengo es decir, no, la detención, la carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación de el documento de aduanas. Ese es el origen de la carpeta de investigación. En la carpeta también aparecía, era para que usted nos confirmara que también se transportaba, había armas. Bueno, eso tendría que definirlo la Fiscalía, obviamente. Tendría que informar. Ok. Y bueno, ya preguntarle si entonces parte de los marinos y elementos de las Fuerzas Armadas también estuviesen involucrados, además del combustible, también en el tráfico de armas. No está abierta por esa razón y la Fiscalía en todo caso tendría que informar. Y siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la Fiscalía. Ok, Presidenta, en otro tema, hace tiempo usted destacó un caso de arbitraje de inversión que impugnaba las irregularidades de los jueces mexicanos para proteger a TV Azteca del pago de sus bonos a deudas. En su respuesta en el arbitraje, los inversionistas señalan que habían recurrido al mismo solo como último recurso para acceder a la justicia mexicana, que no tienen nada en contra del gobierno y por lo tanto buscan una reunión con representantes de alto nivel para resolver estas irregularidades legales. ¿Cuál es su opinión? Hay un caso de defraudación de esta empresa en Estados Unidos. Ellos deciden vender bonos en Estados Unidos y durante la época de la pandemia dicen que no pueden pagar lo que correspondía a los bonos y sus intereses. Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen una, ¿cómo se llama con el tema del tratado? Un litigio, pues, relacionado con el tratado comercial, porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma pues esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente, porque la pandemia ya pasó, eso ya fue. Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes. ¿Pero se llevaría a cabo un diálogo? Pues la Secretaría de Economía lo va a ver, porque todo lo que tiene que ver con litigios relacionados con el TEMEC o el Telecán en su momento, que todavía hay algunos, todos estos litigios tienen un nombre especial, no sé si aquí, arbitrajes internacionales, los ve la Secretaría de Economía y en todo caso los estará viendo. Por lo que es importante, pues es que venga una resolución del Poder Judicial en el sentido de que no se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y que tiene
que no hay ningún sustento legal para que no se pague. Entonces, de ahí viene el litigio que salió hace unos días en los medios de comunicación por esta solicitud de que el gobierno mexicano intervenga y tenga esta reunión. La Secretaría de Economía está evaluando la pertinencia de la reunión, pero creo que lo más importante pues, es que nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a proteger nosotros? Y el Poder Judicial tampoco debería proteger. Sí, es que ellos dicen de que no hay comunicación y le han pedido respuestas al gobierno de México y lo que quieren es saber si puede haber un diálogo. Pues que lo revise la Secretaría de Economía, lo está revisando en el marco del derecho internacional y de nuestras leyes. Lo importante y lo de fondo es que nosotros, como gobierno, no estamos protegiendo a quien debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario. Pues, ¿cómo vamos a defenderlo? Y el Poder Judicial, repito, tampoco debería ampararlo. Ese es uno de los temas del abuso de los amparos. Por último, Presidenta, en temas de seguridad y el tema del fentanilo, ¿qué se habló con exactitud ayer con el ministro de Canadá? El primer ministro mencionó que hay pandillas de su país operando en México. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿En qué zona se encuentra? ¿Qué pandillas trabajan en colusión con cárteles mexicanos? ¿Y a qué se refiere con pandillas exactamente canadienses operando en México? Bueno, ya tendrá que definirlo los propios gabinetes de seguridad que se reúnen. Digamos, lo importante es que hay un acuerdo, una coordinación en seguridad, con respeto a nuestras soberanías. ¿Cómo es que se produce el fentanilo? ¿Cómo entra a los Estados Unidos? Porque es pues, el país en donde hay el mayor consumo de fentanilo. Por eso nosotros siempre hemos hablado de que hay que atender las causas siempre. Y en ese sentido hay una coordinación y colaboración. Gracias. Sí. A ver, vamos con. A ver, acá, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de este tema de los cambios en el tema de los amparos, preguntar, pues ya se ha desmentido, ya se ha explicado aquí incluso el día de ayer respecto a esto de el famoso amparo a los hermanos López Beltrán, Andrés y Gonzalo. Preguntar, en este sentido, también se tiene contemplado, bueno, porque si cualquier persona puede ir ahí a amparar y no pasa nada y ocurre todo este tema mediático, que ese es el objetivo muy claramente, y que además el abogado al que estaban señalando no es desmiente que haya sido él, que incluso pues si usaron o no su firma. Todo este tipo de cosas también se tienen contempladas en estos cambios, digo, quizá no concretamente en lo que han expuesto, pero sí se tienen contemplado en cambios, sanciones o delimitar muy bien este tipo de acciones. ¿Quieren comentar? No está planteado nada de esto. Es decir, se hizo un uso abusivo interesado para golpear de una figura proteccionista del amparo. ¿Cuándo se puede promover amparo a nombre de otra persona? Una persona está incomunicada, no puede promover el amparo ella misma. La ley de amparo permite en ciertos casos que se pueda promover a su nombre. Entonces, ahí sí tendríamos un retroceso. Lo que hay que señalar y sancionar cuando de manera tramposa y para golpear a ciertas personas se usa la figura del amparo, pero no hay nada previsto hasta este momento. Debería de haber, disculpe, si me permite, Presidenta, preguntarle, disculpe, exministro, pero debería de haber algún tipo de sanción a quien esté abusando de esto. Por supuesto, y las personas que resultaron afectadas, pues obviamente pueden promover los medios de defensa o las acciones
que pueden ser tanto de manera penal como civil en contra de quien haya hecho un mal uso de su nombre para golpearlos políticamente. Muchas gracias. Ahora, vale la pena, ahora que está en discusión en la Cámara de Senadores, ahí entró, que se revise este caso. ¿En qué casos alguien puede promover un amparo a nombre de otro y en qué casos no? Yo creo que vale la pena que se incorpore este tema en la discusión. Lo está planteando el Senado. Bueno, pues que lo decida el Senado. Yo creo que aquí lo importante es el fondo de estos cambios a las leyes, que es cumplir con la reforma constitucional y hacer de la justicia, que la justicia sea más expedita, que sea más rápida. Pues depende del Senado si se hace un parlamento abierto. Como un instrumento político, presidente. Vamos uno por uno, ¿no? Presidenta, y también preguntar en este sentido, a pesar de que ya se ha aclarado de la carta misma directamente de la persona afectada en un tema mediático, porque es muy claro todo esto, ha sido todo revelado, develado. Hay medios, por ejemplo, uno de Ricardo Salinas Pliego, que sigue insistiendo en este tipo de cosas. ¿Cuál es su opinión? Diciendo que ellos se ampararon. Aprovechando las 8 columnas, la portada del Reforma de ayer. Fíjense las 8 columnas. El día anterior, primero sale Latinos en la mañana diciendo que se habían amparado los hijos del presidente López Obrador para que no se les investigara. Después sale, creo que en Reforma o en el Universal, y ya en la tarde Andrés Manuel López Beltrán saca un comunicado diciendo que ellos nunca lo solicitaron. O sea, hay suficiente tiempo de todos los medios de comunicación para que al siguiente día puedan aclarar al mismo nivel, en todo caso, ¿no? Hay un amparo, no es verdad. Vean cómo está. Amparan a Andy en contra de FGR y aquí chiquitito, y él dice montaje. Bueno, ya aclararon que ellos no, con tiempo suficiente, no pidieron el amparo. ¿Por qué el Reforma al otro día saquen 8 columnas? Pues ¿qué fondo tiene? Político, de dañar, de calumniar. Es propaganda, no es información. Esto es propaganda política, no es información. De un medio de comunicación o de alguien que se dice que es un medio de comunicación. Y lo mismo TV Azteca. Mentira, como dice el detector. Siguen diciendo que se ampararon. Bueno, ¿qué objetivo tiene? Hoy sale Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo es que no se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice él? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinos? ¿Alguien ha puesto una denuncia? Ah, sí, Doring, por cierto, ¿no? Sí, es que hay que poner todo en su lugar. Entonces, ¿qué objetivo tiene esto? Propaganda política. Entonces, que en vez de decir medio de comunicación, digan medio de propaganda política del conservadurismo mexicano. La verdad. Entonces, si tienen un objetivo, calumniar.
lo más increíble de todo, ya fue un año, ¿no?, que el presidente López Obrador dejó el gobierno y siguen obsesionados. Es que todavía no acaban de entender que México cambió. Gracias. De hecho, Presidenta, aprovecho de una vez, vámonos con Loret, porque ayer Loret dijo que era mentira lo que yo decía. Bueno, vamos a poner a Loret reconociendo que tuvo que bajar una noticia porque no era correcta. A ver. Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar esta información de nuestra... Oiga, cometimos en Latinos un lamentable error, porque le ofrecemos una disculpa. Al arranque de este noticiero, le presentamos de manera equivocada las fechas y los cargos en la nota que tenía que ver con la investigación de la Fiscalía General de la República sobre la red de huachicol en la Marina. Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar esta información de nuestras redes sociales, lo cual nos permiten nuestras plataformas digitales, es decir, vamos a quitar ese fragmento, dado que no eran correctos los datos que ahí se presentaban. Se le cayeron tanto diciendo es falso, que tuvieron que reconocer pertinente con los datos correctos, que en efecto era falso. No, pero él sale ayer diciendo, no, la presidenta está diciendo cosas que no son. Pues si él mismo lo reconoce, ¿cómo voy a ser yo la que diga que no es verdad? Si él lo reconoce. Bueno, ya no pongamos aquella vez que puso la balacera. A ver, ponlo. Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película, son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Ya nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad del Espinal, en el municipio de Elota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José Conitaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Elota y en varios puntos se encontraron ¿Dónde era esto? 430 cartuchos. A ver, pon el de Yemen. 2 chalecos. O sea, dieron una noticia de que hubo una balacera en Sinaloa y en realidad había salido meses antes en las redes sociales que era en Yemen o en Yemen. Bueno, ¿qué clase de periodismo es este? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Derecho de réplica. El otro día me dijeron que venía de Carranza, me puse a leer, no, en realidad no, porque cuando entra Carranza al poder, pues todos los medios eran porfiristas. Pero sí hace una ley que después se convierte en el derecho de réplica. Presidenta, a propósito de este tema y de este punto y de los personajes que en los últimos años han estado operando en este tipo de cosas mediáticas para golpeteo, para golpismo, a propósito de Federico Doring, fue uno de los, bueno, fue él el que llevó el famoso video de lo que después se conoció como los videoescándalos. Uy, tiene una historia, un día platicamos de él si quiere. Okay. No, si eso es lo de menos. Pero nunca transparentan de dónde sacaron, simplemente lo sacaron de su bolsa, o obviamente pues no va a ser un tema de fuente porque dicen que es protección de sus fuentes y todo esto, pero casualmente les llega. Y también otro punto también que quería comentar y que coincide, que en el 2012, cuando todavía estaba como presidente Calderón, fue publicado en su momento que la operación que trató de hacer Felipe Calderón en su momento como presidente fue culpar a López Obrador, en su momento fue que era candidato en el 2012, de que
estaba conectado con el narcotráfico. Trataron de intimidar, de presionar a un militar que fue su guardaespaldas, que le cuidaba, pero el militar se negó rotundamente, y lo cual pues se cayó ese tipo de acusaciones. Solamente recordar y registrarlo, esto fue en el 2012. Ayer había 3 personas ahí cuando llega, es que me acordé, llega el primer ministro Carney y salimos con mi esposo a recibirlo hasta afuera de la puerta del palacio. Y había 4 personas, 4. Uno de ellos con un megáfono. ¡Dictadura! ¡Dictadura! Y me quedo pensando, bueno, imagínense si fuéramos una dictadura, ¿no? Que llega un jefe de Estado, un jefe de gobierno de otro país, no hay pues prácticamente más que una mínima vigilancia. Hay personas que llegan hasta la reja a decir que hay una dictadura. O sea, si hubiera una dictadura, ¿ustedes creen que podrían estar gritando dictadura cuando hay una misión internacional? Es así como esquizofrénico, de verdad. Entonces, es un poco lo mismo. O sea, es esta derecha hipócrita, muy hipócrita, que ahora se pone el saco de moralidad, o estos medios que protegieron a García Luna, a Calderón, protegidos, pero bien que protegidos, y ahora resulta que son la moralidad en acción. Vean el tipo de periodismo, porque en la Constitución está establecido el derecho a la información. Es un derecho constitucional de las y los mexicanos. Ahora que se implemente las nuevas leyes, pues tiene que haber en efecto el derecho de las audiencias a la información. Entonces, son libres de publicar lo que quieran. Nadie va a hablarle al Reforma o a sus dueños a decirle, oiga, ¿por qué está publicando esto? Pero nada más que sí es importante, y por eso las mañaneras, decir las cosas como son. Así es sencillo. Presidenta, aprovechando, quisiera una evaluación rápida, un balance rápido sobre su encuentro el día de ayer con el primer ministro canadiense. Fue un muy buen encuentro. Además primero es un hombre pues con una trayectoria impresionante, ¿no? Él fue gobernador de 2 bancos centrales, así como es el Banco de México. Él fue gobernador del Banco de Reino Unido y de Canadá, perdón, de Reino Unido y de Canadá. Entonces, no cualquier persona es gobernador de 2 bancos centrales. Un economista muy reconocido, pero además es un hombre muy sencillo, de un trato muy amable. Entonces eso facilita siempre una relación. Y está muy interesado, igual que nosotros, primero en conservar el tratado, en garantizar que se mantenga el tratado de los 3 países, pero en fortalecer la relación México-Canadá. Entonces yo creo que es un muy buen momento para ese fortalecimiento. Quiere decir que empresas canadienses puedan invertir en México, que empresas mexicanas puedan invertir en Canadá, y que fortalezcamos la complementariedad en el comercio, en distintos temas. Y hay muchas áreas de oportunidad en la relación México-Canadá. Hay otros temas importantes, ellos son muy buenos en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, todas esas prácticas que ellos utilizan, a nosotros nos interesa conocer cómo hacen algunos temas. Ellos tienen desarrollos muy importantes en la explotación de petróleo para la utilización de gas natural. También nos interesan las mejores prácticas que tienen, y al mismo tiempo pues trabajadores mexicanos que van a Canadá, pues que se mantenga ese convenio. Entonces fue una muy buena reunión, muy amable, muy afable, y él realmente pues es una persona de un trato excepcional, y eso pues facilita mucho la relación.